Dos grandes mujeres con nosotros, con quienes vamos a mirar el Día de la Mujer de este domingo 8 de marzo. Las cifras en cuanto a feminicidios son desalentadoras. Las cifras en cuanto a la representación política, ellas lo dirán. De momento parece que tampoco son tan alentadoras. Eso nos lo dirá Aida García Naranjo y Cayetana Aljovín, que están con nosotros. Gracias por estar aquí. Leslie Lazo no pudo llegar, se ha excusado, así que lo entendemos. Gracias por estar aquí, a las dos. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias. Gracias, Cayetana. No, por buenas favor. Noches. A ver, comencemos por la parte más dramática, la parte de las muertes de las mujeres, los feminicidios. El año 2019, cifras oficiales, se llegó a 165 mujeres asesinadas. Solo hasta febrero ya estamos contando 30 casos de feminicidios. Y esto se suma, o a esto se suma... O sea, cada dos días muere una mujer. Sí, claro, cada 2 días. O sea, cada 2 días hay una mujer que muere en manos, ¿no es cierto?, de alguien que se suponía la quería, la cuidaba, la respetaba. Y no es solamente eso, sino que tenemos ahora niñas. Exactamente. Que se suma a esta estadística de terror. ¿Qué mirada le echan ustedes? Porque la verdad es que uno va, volviendo los ojos a ello y dice, caramba, esto va de mal en peor, o el Estado no reacciona, la gente no reacciona. El otro día me decían, nos estamos transformando en unos monstruos. Yo les decía, creo que siempre fue así, creo que siempre hubo eso, pero ahora no hay redes sociales, no hay tantas cámaras. ¿Qué piensan ustedes? Nos tendríamos que preguntar qué estamos haciendo mal. Y creo que no nos podemos limitar a mirar cifras, porque la progresión de la cifra del feminicidio es dramática. Si medimos los últimos 3 años, el promedio mensual eran 10, pasó a 12 y ahora lo tenemos a 15. Y en el caso de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 80% son mujeres, efectivamente tenemos 500 casos al mes y más de 5.500 al año. Entonces, indudablemente hay mayor registro. Tú tienes un observatorio del feminicidio que antes no existía, y por lo tanto el feminicidio existía. El feminicidio existe hace 130 años registrado. Lo ha registrado Clorinda Mato y lo ha registrado Ricardo Palma. Pero es lo que tiene digo, 130 años. Ahora hay muchos más medios para poder tienes el observatorio y tienes 380 desgracia. centros de emergencia mujer. Entonces, efectivamente, los tienes registrados. Pero cuando digo, ¿qué estamos haciendo mal? Pensamos que resolver caso por caso y lo punitivo, cuando hemos llegado tarde, porque ya la mujer está muerta, es el adecuado enfoque. Olvida efectivamente un enfoque de diseño de políticas públicas y un diseño preventivo que es de largo plazo. No hay una solución de corto plazo y del día a día. Y hay un tema también cultural que está también inmerso en ello. O sea, no podemos negar que existe machismo en el Perú a todo nivel, y que eso es un tema cultural. Y tenemos lo que se llama, o los sociólogos llaman, los sesgos cognitivos, que básicamente son estos fantasmas invisibles que decimos, no existe machismo, y sin embargo tenemos conductas machistas que tenemos que ponerlas sobre la mesa para discutirlas, ¿no? Y muchas veces tampoco lo hacemos. Entonces yo creo que también hay un tema cultural y también hay un tema de independencia económica de la mujer, que también es un factor importantísimo si es que queremos hablar realmente de que una mujer pueda, ¿no es cierto?, salir de un entorno donde existe violencia. Claro, ahora, por ejemplo, en el año 2019 se reportaron 5.140 menores víctimas de violación sexual. Por eso te digo, 5.140 el promedio son casi 500 al mes. Solo 2019. Y ese es el promedio, pues, anual. Y esto nos trae a colación lo que pasó en Independencia. Por supuesto que sí. Entonces el problema es de orden estructural. Es de orden estructural, y efectivamente cuando hablamos de machismo, hablamos de un Estado patriarcal. Hablamos, en fin, cuando hablamos de una mesa, incluso cuando uno ve la mesa del Congreso, firmando el acuerdo de gobernabilidad, todos caballeros, estamos ante un pacto patriarcal, estamos ante la representación del patriarcado en la escena. Eso es simbólicamente parte de la representación del Estado patriarcal peruano. Entonces, eso no ayuda a pensar que hombres y mujeres son iguales. La semana siguiente, luego el acuerdo de gobernabilidad... Perdóname, y peor es si vemos los gobernadores regionales. No hay ninguna gobernadora mujer. Cero. Entonces, cuando tú decías, efectivamente, daremos las cifras políticas van hacia atrás. O sea, en el 2002 habían 4 presidentas regionales, en Tumbes, en Moquegua, en Huánuco y en Apurímac. En el anterior periodo teníamos a la gobernadora de Arequipa. Ahora hay 0.
cero. En los últimos 20 años solo hemos tenido 4 gobernadoras. Bueno, hemos 20 tenido años. 5 en total. Yo tengo el dato de 4. Lo Una que en el pasa- sur, Cristala Moquegua, Constantínides, Moquegua. Yamila Osorio, Rosa Arequipa. Medina y Luzmila Templo. Falta la representante de Tumbes. Hemos tenido también una Tumbes, ya, gobernadora en 5. Tumbes. Ya, pues, pero... Y la de, por supuesto, por eso te digo. De 4 o 5 pasamos a una sigue siendo y un ahí a 0. escándalo. La mujer tiene en el Perú el 2% de la representación política. Si medimos globalmente los 15.000 cargos políticos que hay en el Perú. Entonces se va para atrás. Ese Congreso tiene menos mujeres. El del 20 de enero, tiene menos mujeres en relación al Congreso 2016-2017. Ahora, ¿qué se puede esperar, Cayetana, de la reforma política desde aquello de la paridad y la alternancia que quedó pendiente y que debía ser, digamos, se debía echar a andar junto a otras reformas? En una mesa, como bien dice Mocha, que parecía una mesa de políticos antes del gobierno de Odría, antes de que se le diera el voto a la mujer. Parecía un encuentro en el Club Nacional, ¿no?, de 1945. Después ha habido la foto de los voceros. La foto de los solo voceros. de hombres, 20 hombres en la mesa. ¿Qué piensas, Cayetana? A ver, creo que nuevamente es un reflejo de lo que viene pasando en nuestro país. Tampoco podemos decir que esto es algo ajeno a lo que vemos tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, es un reflejo de lo que está pasando en el país y la dificultad que tiene la mujer para acceder tanto a cargos importantes, digamos, tanto en el sector público y privado. Porque las cifras, cuando las volteamos del sector público y las ponemos también en el sector privado, también vemos cifras que, si bien está avanzando y creciendo la participación de la mujer en cargos directivos, igual la participación del hombre es mucho mayor. Han habido mejoras, por ejemplo, en lo que es la participación de la mujer en directorios, a un 40%, pero igual, si tú ves, de 236 empresas que cotizan en bolsa, 170 todavía solamente tienen directorios de hombres. ¿Y sigue la brecha de los sueldos? También, 29%. También. Sí. Pero por eso te decía que el tema político también es un reflejo de lo que pasa en el sector privado y es un tema de país. Lo que tenemos que estar trabajando es qué hacemos para que la mujer pueda acceder a estos puestos de importancia, que su carrera no se trunque por un tema de maternidad, por ejemplo, ¿no? Por un tema de que no puede cumplir las mismas horas que un hombre porque tiene que hacer un trabajo en la casa. La típica entrevista de ¿piensas tener hijos? Exacto. ¿Cuándo piensas tener hijos? Como para ir calculando cuánto tiempo te voy a tener o cómo voy a hacer con el descanso. O cuánto me va a costar, ¿no? Claro, pues. Porque si contrato a un hombre, entonces no tengo que pagarle, ¿no es cierto?, la misma cantidad de meses fuera de trabajo. ¿Por qué el hombre y la mujer no tienen la misma, si se quiere, licencia de maternidad o paternidad? Debería ser igual, si es que queremos realmente romper esas brechas. Hay empresas que están trabajando muchísimo hoy en día, yo conozco varias, soy directora en un banco, donde justamente ese tema hemos formado un comité para ver todos estos temas y poder tomar justamente políticas que permitan que la mujer pueda desarrollarse en las mismas condiciones de los hombres. Por ejemplo, un tema que siempre sucede, ¿no? Todas las reuniones de relacionamiento ocurren en la noche, ¿no? Entonces los hombres ahí comienzan a crear una serie de relaciones que la mujer no puede porque ella tiene que regresar a su casa a cuidar de sus hijos. ¿Por qué el hombre no? Yo quiero regresar a la mesa de representación simbólica del Congreso. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto, comparto lo dicho en el sentido de que es expresión de la realidad. Expresión de la realidad es que en el Perú el 48.5% de mujeres militan en los partidos políticos. O sea, no es que no haya mujeres. Quien ha tenido más votación en Acción Popular ha sido una mujer. No ha sido el señor Marino, no ha sido el señor Merino, ¿no? Entonces, los gestos, la simbología, el imaginario construye un país alternativo. Entonces, en ese país alternativo tú puedes poner un hombre y una mujer en la representación del acuerdo de gobernabilidad. Tú puedes poner un hombre y una mujer en lo que son las vocerías, si es que quieres trabajar paridad. Esa foto si es que dice trabajar mucho, igual. ¿no? Esa foto dice todo. Esa foto dice, el Perú es un país machista. El Perú es... He dicho. Ese es el país, efectivamente, Claro. es expresión de la realidad porque tenemos un Estado patriarcal, un país machista. Pero ¿cómo lo cambias? Lo cambias deconstruyendo efectivamente lo malo. Lo cambias deconstruyendo lo que tú quieres efectivamente modificar y eso efectivamente es simbólico. Eso se tiene que expresar de manera simbólica. Quiero hacer una digresión Sí, claro con que sí. la mesa
y con lo que acabo de decirles de Perú, país machista, para hacer un último análisis sobre lo de independencia, porque todavía escucho aquello de esa mamá, bueno, hubo todo un escándalo, ¿no? Hasta llegó a la televisión, en fin, pero esa mamá, ¿cómo es posible que irresponsable se va a tomar y deja al niño ahí? Hay responsabilidades. Todos los padres, madres, somos responsables de nuestros hijos, pero la condena ha sido brutal. Es decir, yo creo que si era un hombre el que se iba de juerga y dejaba a los niños con la tía o la sobrina, etcétera, creo que no hubiese habido tanta condena nadie como preguntó lo de dónde hoy. estaba el papá. Claro, Está ilegal en los Estados Unidos. Todo el mundo preguntó Por la mamá. dónde estaba la mamá. Yo no he escuchado al inicio de la noticia a alguien preguntar ¿y dónde estaba el papá de esta criatura? Sí, pues. En esta escena efectivamente hay una víctima que es la niña y hay un agresor que es un adolescente. Esa es la realidad también. Estamos en escenarios de víctimas y victimarios. Pero yo he escuchado que han querido equiparar al agresor con la mamá. Por eso, pero no son equiparables. Ojo, no, yo sé. Evidentemente que hay voces de ese tipo que ya han sido sancionados. O sea, un medio de comunicación ya hizo un retiro formal de una persona que ha tenido un nivel de agresión pues inaceptable, ¿no? Y hasta de un programa. Entonces, ¿y qué tal si nosotros reflexionáramos el embarazo adolescente? Que es el de esta mamá, de 17 años, porque si la criatura tiene 4, ella tiene 22, más 9 meses de embarazo, estamos hablando de embarazo adolescente. ¿Qué tal si hablamos de abandono escolar con el tema del adolescente efectivamente feminicida? ¿Qué tal si nos preguntamos cómo a las 4:30 un chico abandonando el colegio, efectivamente está a las 4:30, drogado, en la calle, en puntos efectivamente altamente conflictivos? ¿Qué tal si regresáramos las noticias a discutir ese tema como en el tema del coronavirus? Efectivamente se dijo ahora acá una recomendación, por supuesto que sabia, rápida para evitar los pánicos: lavarse las manos con agua. Bien sencilla, ¿no? Bien simple. Así explicado acá. ¿Y qué tal si ponemos la reflexión en que ese país hay 8 millones de personas que no tienen agua? Las ofertas de PPK fueron 2. Agua para todos y la mitad de la informalidad resuelta. ¿Qué tal si vamos y mordemos los temas de fondo? Porque nos estamos yendo pues a temas mediáticos que generan mucha prensa y efectivamente vamos a pasar de feminicidio en feminicida y efectivamente de asesinato Es que no infantil, nos gusta por supuesto poner, que sí. es que no nos gusta poner los temas de fondo en la mesa y discutirlos, porque como son complejos, entonces no nos gusta, los evitamos. Y yo creo que el drama ahí nacional está. es de otra envergadura. No, o sea, ¿no? hay temas y temas, pero en este momento el feminicidio es atendible. Es decir, y además, ¿cómo hacemos? Porque ¿en qué nos estamos transformando? Solo en febrero, les decía hace un momento. Sí, no, las 30 cifras son de terror. muertes, Las 30 cifras son de terror, feminicidios. y por eso te decía, hay una progresión Más de uno además. por día. Más de uno por día. Más de uno por día. Claro. Cada 36 horas se mata una mujer y cada 16 se intenta asesinarla. ¿Las demunas Así están de dramático funcionando? es. Las demunas están funcionando. A ver, yo creo ahí tenemos varias cosas, ¿no? Nuevamente volvemos al tema de una mujer que busca auxilio y tiene que ir, ¿no es cierto?, a una fiscalía, a un centro, a una comisaría. El tratamiento, yo haría encuestas y preguntaría, ¿cómo la están tratando? Sigue siendo igual. No ha habido las mejoras que se prometieron tampoco, Jaime, ¿no? En las demunas hay un trabajo significativo, importante, se han extendido en todo el país, indudablemente que sí, pero no van a terminar de resolver el problema, ¿no? O sea, voy a insistir, además, en el tema de la violencia en la mujer no podemos ir solamente a la vía punitiva, primero porque al chico, al adolescente, se le ha querido linchar y la ministra no ha tenido mejor idea de cadena perpetua y lo peor para él y lo máximo, la máxima condena. La lógica sigue siendo punitiva, no es la voz que ella tiene que tener, es muy mediática, pero no podemos hacer de cada hecho una escena mediática de la ministra, o sea, tenemos que ir un poquitito más atrás. ¿Y qué tal si nos planteamos también promover el empleo femenino? Para discutirlo efectivamente en ese tema de la autonomía económica, del empoderamiento económico, de la no dependencia, ¿no? De la no dependencia económica, que son temas fundamentales, no se está abordando. Entonces, vamos a seguir en la lógica punitiva y en la lógica de cadena de casos. Y nuevamente, además, tratándolos como cadena de negligencias y no como problema de fondo estructural. Porque al final estamos hablando de educación. Pero por supuesto, y hay programas sociales importantísimos, por ejemplo, el programa Juntos, que justamente
¿no es cierto?, tiene este esquema para romper el círculo de la pobreza, porque lo que busca es que los niños y niñas vayan a la escuela. Y que el subsidio se dé en función de que los niños y niñas vayan a la escuela, terminen la secundaria, que vayan a sus controles de salud. Esos son programas que deberían ser extendidos, ¿no?, para justamente poder romper ese círculo que existe. El tema, el embarazo adolescente muchas veces sucede porque justamente hay deserción escolar. Es una de las causas del embarazo adolescente. Entonces tenemos que seguir implementando estas políticas públicas y ir profundizándolas. Reflexión final sobre el Día de la Mujer. Bueno, la que les inspire en este momento. En esta coyuntura no podemos celebrar. Vamos a conmemorar, vamos a protestar, vamos a marchar, efectivamente como una de las fechas símbolos, porque tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar de raíz, tenemos que cambiar radicalmente, tenemos que cambiar el origen de los problemas, no el final del problema, no la evidencia efectivamente que se presenta al final y en fin, que está implicando la muerte de las mujeres y la muerte de las niñas. Yo te diría que como reflexión es un reconocimiento a la mujer peruana, ¿no? Un reconocimiento a estas mujeres que son luchadoras, que son emprendedoras y que a pesar de dificultades salen adelante, ¿no? Coincido contigo que no es una fecha, ¿no es cierto?, para felicitarnos ni mucho menos, sino sí para hacer un reconocimiento y un compromiso, Jaime, el compromiso de tratar estos temas con seriedad, de justamente trabajar en la implementación de políticas públicas que permitan, ¿no es cierto?, no venir cada 8 de marzo a discutir acerca de lo mismo, tener las mismas cifras, decir que no hay 30 feminicidios sino 35. Eso no es. Lo que tenemos que hacer es comprometernos a cambiar la sociedad. Y creo que todos, desde donde estemos, podemos hacerlo. Desde la política, desde el sector privado, hay mucho espacio para hacerlo. Hay mucho que reflexionar y mirar. Evidentemente no hay nada que celebrar. Y como decimos aquí en RPP, ellas somos todos. Agradecemos a nuestras invitadas Aida García Naranjo y Cayetana Aljovín. Y cerrar diciendo ni una menos, ¿no? Ni una menos, así es. Y ellas somos todos también. Gracias, ¿eh? Gracias. Muy bien, vamos a la pausa en el programa y regresamos con el regidor de la Municipalidad de Lima, Jorge Valdés. ¿Qué ha pasado? Lo están criticando al alcalde Jorge Muñoz porque ha comprado uniformes de oficina por 3.600.000 soles. El detalle con el regidor Valdés. Nada está dicho.